Dios, gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad de estar juntos y escuchar la palabra predicada. Dios, yo soy débil, yo soy indigno de predicar tu mensaje a tu pueblo, pero es un privilegio hacerlo. Ayúdame en esta mañana a decir lo que necesito decir, que es la verdad. Y si yo digo algo que es de tu palabra y es la verdad, que puede estar pegado en las mentes de ellos que están aquí, y si en mi debilidad digo algo que no es adecuado, que puedes borrarlo de sus mentes, y pues puedes usarme como una herramienta en tus manos para edificar tu pueblo, para proclamar el Evangelio. Y te agradecemos por lo que estamos celebrando hoy, que es tu resurrección, y que esa realidad realmente cambia todo en nuestra vida y que podemos vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, qué privilegio estar aquí juntos en esta mañana celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y realmente es un privilegio tener la salud de estar aquí juntos y escuchar la palabra predicada. Y una cosa que realmente he pensado mucho en esto últimamente es que somos tan privilegiados porque realmente en Cali, que es una ciudad de más o menos 3 millones de personas, realmente ¿cuántas personas pueden decir que cada domingo tienen la oportunidad de reunirse y escuchar la palabra predicada? Realmente en toda Cali es posible que haya menos que 1,000 personas. Es muy probable que haya menos que 1,000 personas que pueden decir: estoy asistiendo a una iglesia bíblica y yo tengo la oportunidad de escuchar la palabra predicada fielmente cada semana. Eso es un privilegio tremendo para nosotros. Y realmente, si somos honestos, eso no es solamente un privilegio de nosotros en Cali, pero realmente ¿cuántas personas en toda Colombia o toda Colombia pueden decir: no, cada semana estoy escuchando la palabra predicada en una iglesia local que intenta hacer las cosas en una manera bíblica? Realmente en toda Colombia eso es algo muy raro, y entonces somos bien privilegiados. Pero ¿por qué solo hablar de Colombia? Realmente en el mundo nosotros somos muy, muy privilegiados de asistir a una iglesia bíblica. Y realmente yo conozco gente en muchos otros países que ese es su deseo, su anhelo profundo de asistir a una iglesia bíblica, pero no existen iglesias bíblicas en sus áreas, a veces en sus países. Y entonces yo creo que eso es algo tremendo, que tenemos que pensar mucho en eso. ¿Qué privilegio es? Y realmente tenemos que pensar también, ¿y por qué nosotros? ¿Qué hemos hecho para poder tener ese privilegio? Y la respuesta es absolutamente nada. No somos merecidos de nada, es pura gracia. Pero con ese privilegio viene mucha responsabilidad. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Y entonces eso también debe asustarnos un poco. Mira, si somos los privilegiados en Cali, en Colombia, en el mundo, ¿estoy viviendo como el mundo? ¿Estoy viviendo con los restos de Cali que no tienen esa oportunidad, de los restos de Colombia? Pero en esta mañana yo quiero preguntar, ¿pero qué es un privilegio? He dicho esa palabra, es un privilegio, somos privilegiados, pero ¿qué es un privilegio? El diccionario dice que un privilegio es un derecho especial o una ventaja otorgada o disponible a solamente un grupo o una persona en particular y no a todos. Eso es que es un
Y yo creo que podemos decir hoy en día que somos privilegiados espiritualmente. Y hoy y en las próximas semanas vamos a estar hablando del tema del privilegio, pero no en particular a nosotros en Cali, pero en general cristianos como un pueblo muy privilegiado. Y la Biblia nos dice que en el mundo cristianos son los más privilegiados porque Dios mismo ha determinado poner su favor en ellos o sobre ellos. Y Pedro reconoce que para vivir por la gloria de Dios, especialmente a la luz del sufrimiento, porque ese es el punto de este libro, ¿no? ¿Cómo podemos sufrir bien? ¿Cómo podemos sufrir por la gloria de Dios? Pedro entiende que para sufrir bien necesitamos entender nuestros privilegios espirituales, nuestros beneficios. Y por eso, en 1 de Pedro 1 a 12, Pedro comienza explicando la naturaleza increíble de nuestra salvación. Somos elegidos de Dios, nacidos de nuevo a una esperanza viva. Tenemos una herencia que nunca se marchitará. Somos protegidos y preservados por Dios. Y tenemos un propósito incluso en el sufrimiento, porque hasta el sufrimiento está refinándonos, está haciéndonos más como Cristo. Y un día todo ese sufrimiento resultará en mayor gloria eterna en el futuro. En versículos 13 de capítulo 1 a 2, capítulo 2, versículo 3, Pedro después pasa de los hechos de nuestra salvación hasta cómo debemos vivir a la luz de esos privilegios. Y después comienza con muchos imperativos. Tenemos que ser santos, no para ganar esa salvación, tenemos que ser santos porque ya tenemos esa salvación. Y debemos también conducirnos con temor, debemos amar unos a otros entrañablemente y también debemos desear la leche pura de la palabra para que podamos crecer en la salvación. Eso es lo que hemos predicado ya en el libro de 1 de Pedro. Pero en esta mañana, comenzando en versículo 4 a 10 de capítulo 2, nuestro pasaje de hoy, Pedro una vez más deja de hablar de los imperativos, de las responsabilidades, y regresa de nuevo para hablar de nuestros privilegios como cristianos. Tenemos otra sección de privilegios espirituales, y en versículo 11 y el resto del libro él va a regresar otra vez a los imperativos, instruyéndonos cómo sufrir bien para la gloria de Dios. Entonces el tema de esta sección son los privilegios o los beneficios espirituales que tenemos en Cristo, y necesitamos recordar esto, porque ese privilegio, esos beneficios espirituales que tenemos es el combustible para vivir fielmente y poder obedecer los imperativos o los mandatos en el resto del capítulo y el libro. Entonces vamos a leer juntos 1 de Pedro 2, 4 a 10. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en las Escrituras: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo.
pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Hay mucho, y como ustedes pueden imaginar, yo no voy a predicar todo esto en esta mañana. De pronto va a tomar varios sermones, pero es un pasaje bien importante, y vamos a pasar nuestro tiempo hoy introduciéndonos a la naturaleza de nuestros privilegios y beneficios, y voy a advertirles de antemano que Pedro no es como Pablo. Pablo hace sus argumentos, son bien secuenciales, son bien lógicos, punto A, punto E, punto C, bien enseguida. Pedro no es así para nada. Pedro dice algo y después dice, ¿sabes qué? Yo tengo un comentario parentético que yo quiero decir. Y después regresa a su punto, y después regresa a otro comentario parentético, y de una comienza a citar algo del Antiguo Testamento. Entonces, Pedro es un poco difícil tener un bosquejo limpio. Voy a intentar para ayudarles, pero realmente no era fácil, y a veces también eso es como una tarea bien buena para alguien que quiere practicar su hermenéutica, porque realmente es difícil a veces cuando tú lo lees y cuando estoy leyendo decir, pues, ¿qué es el punto de lo que está diciendo Pedro? Y porque está ahí saltando de un lado al otro, pero voy a intentar ayudarles, pero él nos lo pone difícil. Entonces, la primera cosa que quiero estudiar en esta mañana es cómo accedemos a estos beneficios. Esto es nuestro primer punto. ¿Cómo accedemos a estos beneficios y privilegios espirituales que tenemos? Y vamos a comenzar de nuevo leyendo de versículo 4. Dice, y viniendo a él, o al venir a él. Y ahora vamos a pausar. No para eso, para estudiar. Entonces, al venir a él, cuando dice la palabra viniendo, eso significa aproximarse, acercarse, acudir o a ocuparse de algo. La idea es que estamos acudiendo a algo para estar más cerca, acercándose a una cosa. Y ahora tenemos los medios por los cuales se obtienen los privilegios espirituales. Es a través de venir a Cristo donde vemos esos privilegios y beneficios de nuestra salvación. Y de pronto suena interesante decir, es venir a Cristo que tenemos esos privilegios. Pero el problema es que mucha gente hoy en día quiere los privilegios y los beneficios de Cristo y de ser un cristiano, pero no quieren Cristo mismo. Ellos quieren los beneficios, yo quiero la bendición, yo quiero todo lo que Él promete para los cristianos, solo no quiero someterme a Él, yo no quiero arrodillarme ante de Él. Entonces realmente no es tan obvio para muchos decir, si tú quieres los beneficios y privilegios espirituales, ellos vienen a través de venir a Cristo. Efesios 1:3 nos dice por qué es a través de Cristo. Efesios 1:3 dice, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo tenemos todos los beneficios, pero apartado de Cristo, no. En Juan 6, Jesús mismo dice, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Eso es versículo 35 del capítulo 6 de Juan. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí,
y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Eso es versículo 37. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Eso es Juan 6:44. Como un pastor dijo, venir a Él es una frase en la cual Pedro implica el movimiento entero de la vida interna hacia la comunión con Jesucristo. El libro de Hebreos, si quieren ir a capítulo 7, el libro de Hebreos muy frecuentemente usa la misma palabra llamándonos a correr hacia Cristo para la salvación. Es la misma palabra de viniendo a Él, pero nota Hebreos 7:25. Dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Los que es poderoso para salvar ellos que se acercan a Dios. Capítulo 10, versículo 22 de Hebreos, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Acerquémonos. En capítulo 11 de Hebreos, versículo 6, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, misma palabra, a Dios, crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, en resumen, tenemos que acercarnos a Cristo para que seamos salvos, limpiado, purificado, para que podamos recibir misericordia y encontrar la gracia. Y Hebreos 11:6 nos dice en qué espíritu, en qué actitud debemos acercar a Dios, y eso es en fe. Eso habla de la salvación. Pero la gramática y el tenso de este verbo en 1 de Pedro capítulo 2, eso no es un evento de una vez para siempre en el pasado, pues no es menos que eso, pero es más que eso. Y el tenso del verbo significa que es un continuo acercamiento a Él. Es un acercamiento continuo. Tenemos que continuar acercándonos a Él. Y de pronto podemos hablar en términos de eso como cuando acercamos al Señor tenemos que permanecer con Él. Eso es Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Nuestro acercamiento entonces a Él es en la fe inicialmente, y después en adoración y oración y alabanza. En el Antiguo Testamento esa palabra acercarse se usa mucho, que estoy acercando a Dios para escuchar su voz, entrar su presencia en el tabernáculo, o para ofrecer sacrificios o para alabarlo. Entonces eso es como usaron en el Antiguo Testamento, pero pueden ver la aplicación de hoy en día. No es solamente necesito acercarme a Cristo para la salvación, pero necesito seguir acercándome a Cristo para mantener y fortalecer esa comunión con Él. Y muchas veces, casi todas las veces que ese verbo está usado en el Nuevo Testamento, es una persona que está acercando a Jesús o acercando a otra persona porque necesitan algo, necesitan ayuda, necesitan sabiduría, necesitan
sanación, necesitan permiso. Entonces realmente para mí eso es bien clave para nosotros. Si queremos los beneficios y los privilegios espirituales que hay, claro que tenemos que ser salvos o no tenemos nada, tenemos maldición, que dije, estaba predicando el viernes, pero tenemos que estar allí aferrándonos a Cristo continuamente, buscando más y más de Él todo el tiempo. Entonces, entramos en o recibimos esos privilegios y beneficios a través de venir a Cristo. Pero la pregunta es, ¿a quién venimos? Pues ya dije Cristo, pero Pedro dice, a Cristo como a una piedra viva. Como a una piedra viva. Está describiendo Cristo. Y sabemos que es Cristo porque en capítulo 2, versículo 3, dice que ustedes habéis probado la benignidad del Señor. Entonces es de Dios. Y ya mencioné Dios, y después en esos versículos que estamos en donde estamos en ese momento, es muy evidente que está hablando de Cristo. Cristo es Dios. Y eso es lo que celebramos hoy en la resurrección, ¿no? Ese es el señal más evidente que Cristo es Dios, porque se resucitó mismo. Entonces, ¿a quién venimos? A Cristo como a una piedra viva. Y aquí Pedro nos da una metáfora que extenderá a través de versículo 8. Y él está comparando Cristo a una roca o una piedra. Y una piedra, esta palabra piedra se refiere a una piedra que estaba usado en la construcción. Entonces Jesús es una piedra. Y es interesante porque muchas veces en la Biblia Jesús está referido a como una piedra. Y hay evidencia significativa que ese título, una roca o una piedra, fue un título mesiánico. Por ejemplo, ¿cómo se ve Cristo como una roca? Varias maneras. Primero, dispensador de agua viva. En el Antiguo Testamento, Moisés refiere a Jehová como una roca porque es estable y fiable para proveer de su pueblo aún de agua de la roca, ¿no? Recordamos esa historia cuando él pegó la piedra y salió agua para dar a la gente. Entonces Moisés dice que fue Jehová la roca que les guió en el desierto, y por eso Pablo conecta a Cristo en 1 Corintios 3 o 10:4, cuando dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Moisés, tenemos esa roca, es estable, confiable, provee para nosotros a través de hasta rocas físicas. Y fue la roca del Señor Jehová mismo que nos guió en el desierto. Y Pablo dice, esa roca, eso fue Cristo en el Antiguo Testamento. Otra manera que Jesús está dicho ser la roca, es que Él es la roca que aplasta y es la roca de ofensa. Ese es como pensando en el sueño de Daniel 2, 31 a 45, cuando hay la estatua de Nabucodonosor, y él está diciendo que la cabeza de oro y los hombros de plata y adelante, y después dice, y viene una roca que va a aplastar toda la estatua, y esa roca nunca va a estar quitado o nunca va a estar removido. Eso es Cristo, el reino de Cristo. Cristo va a destruir sus enemigos en el último juicio. Muchas veces, como dije viernes, muchas veces pensamos en Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Sí, Dios es amor, y Él amorosamente va a aplastar sus enemigos en el juicio final.
También Cristo es la roca de salvación y perdición. Y muchas de esas cosas vamos a profundizarnos más, porque cuando en los versículos siguientes, como versículos 6 a 8, vamos a hablar más de esas cosas porque están citando esos puntos. Pero Cristo, la roca de salvación y perdición. En Cristo, la bondad de Dios y la ira de Dios son revelados. Están revelados. Cristo, la piedra, es al mismo tiempo tanto un símbolo para salvación como un símbolo de la perdición. Y eso vamos a hablar más en las semanas que vienen. Pero la última cosa, la otra referencia a Jesús como una roca, es Jesús como la piedra angular. Jesús como la piedra angular. Y la mayoría de las veces que Jesús se refiere a la piedra angular o como una roca, está refiriendo a como una piedra angular. En Marcos 12:10, en la parábola de los labradores que Santi predicó la semana pasada, estaba diciendo, él citó la misma cosa. Jesús mismo fue el primero a decir, yo soy la piedra angular. Yo soy la piedra angular. Y eso es la idea principal de nuestro pasaje. Y vamos a examinar más en las semanas que vienen. Pero ¿qué es una piedra angular? Necesitamos hablar de eso. ¿Qué es una piedra angular? Mira, en esos días ellos estaban construyendo edificios, hasta edificios grandísimos como el templo, y ellos no usaron cemento para conectar las piedras o las rocas. Ellos tuvieron que cortarlas completamente y perfectamente igual y plano y recto para poner por encima uno al otro. Ellos no podían decir que pues no es perfecto, pero vamos a llenar ese hueco con cemento como hacemos hoy en día. No, ellos tuvieron que cortar. Entonces estaba en todas las direcciones, así aquí y verticalmente. Todo tuve que estar bien alineado. Pero mira, si tú comienzas ese proceso mal, de pronto no reconoces hasta que tienes 5, 6, 7, 20 piedras altas y después está ahí bien estable y va a caer hacia afuera o hacia adentro. Y por eso la piedra angular fue tan importante. Realmente fue el pedacito más importante en la construcción. Es que ellos tuvieron que escoger una roca bien grande que estaba cortado perfectamente correcto, perfectamente plano. La idea es eso: ponemos la roca aquí en la esquina, y si este ángulo vertical está mal, en el futuro, cuando estamos aquí, va a tumbar. Y si no está completamente recto y perfecto en esa dirección, las paredes, los muros van a estar torcidos y vamos a tener una estructura bien inestable. Entonces, esa piedra angular determinó la calidad del edificio, la estabilidad del edificio. Era la piedra más importante, determinaba la rectitud de los muros. Entonces, el simbolismo es muy claro, como vamos a ver en ese momento. Jesucristo es la única o el único fundamento de la fe y la salvación de verdad. Es el único cimiento para la fe cristiana. Pero ¿qué significa que Él es una piedra viva? Una piedra viva. Pues curiosamente, en la Biblia, una piedra, una roca, se contrasta con algo que es vivo. Normalmente cuando está diciendo, esa es como una piedra, eso indica que está completamente muerto y sin vida en la Biblia. Simbólicamente, una piedra denota dureza o insensibilidad.
Muchas veces en el Antiguo Testamento el Dios viviente se contrasta con los dioses de madera y de roca y de piedra, subrayando la inhabilidad y la inutilidad de los dioses falsos. Por ejemplo, Deuteronomio 4:28 dice: ahí ustedes servirán a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra. Y escuchen, ustedes van a seguir ídolos de madera y piedra. Y nota lo que dice: que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Ídolos falsos, inútiles, que no hacen nada, como una piedra. Cuando alguien se convirtió como una piedra, eso indicó que esa persona estaba muerto. En 1 Samuel 25, 37, 1 Samuel 25, 37 dice: cuando se le pasó el vino a Nabal, estamos en la vida de David, su mujer Abigail le contó estas cosas, y su corazón se quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra. Entonces, estar comparado como una piedra no fue algo positivo en general. Y también, escucha bien, esa es nuestra condición antes de la salvación. Ezequiel 36, 26, Ezequiel 36, 26 está prometiendo una realidad maravillosa que es para venir. Y él dice: quitaré de su carne el corazón de piedra, que no puede responder, sin vida, sin sentimiento, y les daré un corazón de carne. El problema es que en nuestros pecados tenemos un corazón de piedra, completamente muerto e inútil. Pero Jesús es una piedra viva. Y Él es una piedra viva, está viviendo porque Él es nuestro Señor que ha resucitado, como sabemos hoy en día. Él no quedó muerto. Romanos 6, 9. Él también no solamente no quedó muerto, Él da vida a los que ponen su fe en Él. Él es la fuente de la vida. Y Pedro vincula a Jesús, la vida, la piedra viva, con una esperanza viva en 1 de Pedro 1:3, la palabra que viva en capítulo 1 versículo 23, y está diciendo: pues nuestra piedra está viva, no muerto. Entonces, venimos a Cristo para recibir esos beneficios. Pero antes de venir a Él, tenemos que considerar por qué algunos no vienen a Él. Porque algunos no vienen a Él. Y mira lo que dice en versículo 4. Él es desechada por los hombres. Él es desechada por los hombres. Y comienza un comentario parentético sobre la piedra que es Cristo. Eso es lo que estaba diciendo de Pedro. Pedro no está como: vamos a Cristo, una piedra viva. Y espera ahí, porque voy a decirles algo acerca de esta piedra, ¿ok? Entonces es difícil hacer un bosquejo, pero ten paciencia. Pero no es mi culpa, es de Pedro, es la culpa de Pedro. Es desechada por los hombres. Pero en vez de darnos la naturaleza de la piedra, de pronto como esperamos que el Cristo es una piedra viva. Bueno, dinos más de esta piedra viva. Pedro dice: no, lo que voy a decirles voy a hacer una comparación entre dos grupos. Unos que desechan la piedra viva, y otra perspectiva de esa piedra viva, que es la perspectiva de Dios acerca de esta piedra.
Entonces, Pedro se centra en la reacción a esta piedra de grupos distintos. La palabra desechada significa rechazar tras un examen crítico. Rechazar tras un examen crítico, considerar indigno o incapaz y por tanto rechazable. Eso es que significa desechar. Rechazar tras un examen crítico, considerar indigno o incapaz y por tanto rechazable. Y la misma palabra se usa en Hebreos 12, versículo 17. 12, 17, cuando está hablando de Esaú. Y dice, Esaú estaba juzgado porque él tenía un deseo de recibir la bendición. Recuerda la historia cuando Jacob engañó a Esaú y él perdió la bendición. Hebreos 12, 17 nos da un comentario acerca de eso. Esaú estaba bien triste y estaba bien angustiado porque había perdido su bendición. Hasta el punto de lágrimas estuvo. Pero lo que dice Hebreos 12 y 17 es que Dios examinó los motivos del corazón de Esaú. El Señor examinó las lágrimas y lo que estaba detrás de las lágrimas, y Él determinó, esa tristeza es una tristeza mundana y eso no es un arrepentimiento genuino. Entonces por eso su deseo de detener la bendición fue rechazado completamente. Esa es la idea. Hay una examinación y lo que ve o aceptas o rechazas. Eso es la palabra desechada. Pero ¿quién eran ellos que rechazaron o desecharon esa piedra? Principalmente está refiriendo a los líderes judíos y el pueblo de los judíos que rechazaron el Mesías y clamaron para que fuera crucificado. Pero también se refiere a cualquier persona que rechaza a Cristo como la única manera de ir a Dios. Es decir, esa imagen implica dos proyectos de construcción. Cuando dice, pues en un sentido, todos de nosotros estamos construyendo un edificio. Todos nosotros, que sea mi vida, estamos construyendo un edificio. Entonces, esta imagen implica dos proyectos de construcción. Uno construido por constructores humanos y el otro construido por Dios. Y los constructores humanos examinaron a Cristo y lo consideraba inadecuado para construir sobre él. Eso es lo que sucedió y eso es lo que sigue sucediendo hoy en día. Esta es la escena. Los líderes judíos, ellos tuvieron su sistema religioso. El edificio que estaban evaluando fue la obra y el reino de Dios. Pues mira, ellos sabían que un Mesías iba a llegar. Y ellos están pensando, bueno, este Mesías va a ser el fundamento, el cimiento del reino de Dios en el futuro. Pero ellos tuvieron una idea, o ellos tenían en su mente una idea de cómo iba a ser ese Mesías. Ellos pensaron que él iba a ser un rey conquistando, un guerrero poderoso que estaba viniendo para liberar de todos los opresores físicos, por ejemplo el imperio romano. Y vemos esto en su obsesión constante de hacer rey a Jesús. ¿Recuerdan eso, no? Siempre estaban tratando de hacer rey a Jesús. Y la verdad vemos las mismas expectativas en los apóstolos. ¿Y cuándo es que vas a venir? ¿Cuándo es que vamos a comenzar ese proyecto de conquistar los romanos? Y Jesús estaba, tranquilos, tranquis, eso ahora no. Y el problema es que la diferencia es que esos líderes religiosos estaban tratando de construir un reino espiritual en las espaldas respaldada por sus propias buenas obras.
Ellos pensaron, no, ¿sabes qué? Si queremos construir ese reino, tiene que ser por mis buenas obras, en seguir la ley. Y ellos están examinando si Cristo es adecuado. El problema es que su piedra angular de sus obras no fue perfectamente recta. ¿Recuerda lo que estamos hablando de esa piedra angular? Si está inclinado, si no es recta esa línea, el edificio derrumbará. Y eso es lo que hicieron ellos. Ellos estaban tratando de construir un edificio con una piedra angular torcida, inadecuada, que fue sus supuestas buenas obras. Y realmente la misma cosa sucede hoy en día. La gente comienza a desarrollar y edificar su vida espiritual en un fundamento que no es adecuado y no es perfecto, así que tarde o temprano su edificio va a derrumbar. Va a derrumbar. Y va a colapsar bajo el peso de su justicia o de su justicia torcida. Un sistema de fe construido en la justicia humana es condenado al fracaso, porque aún los esfuerzos más diligentes de obedecer la ley, no podemos hacerlo perfectamente. Nuestras mejores obras son trapos inmundos, según Isaías 64:6. Y cada vez que comienzas a buscar la salvación o el propósito o el significado de la vida en ser una buena persona, en actividades religiosas externas, cualquier vez que estás comenzando a hacer el cimiento de su vida en tu carrera, en el dinero, en tu familia, en la alabanza de los hombres, estás reemplazando la piedra angular incorruptible con una piedra angular bien corruptible, y el edificio va a derrumbarse. Ustedes, en vivir como tu propio jefe, digamos, están rechazando la única piedra angular que es estable y resulta en la vida eterna. El rechazo de la piedra aquí es la muerte de Jesús, pero hoy en día ese rechazo de la piedra angular es rechazar la verdad, la verdadera cristianidad por cualquier otro sustituto. Entonces, la piedra fue rechazada por hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Mira el contraste. El hombre determinó esa piedra angular no es suficiente, no es adecuado para construir el reino de Dios. Pero ¿qué fue la perspectiva de Dios? No, esa piedra angular es escogida y preciosa delante de Dios. Y ese contraste revela la necedad de hombres. Aunque los hombres rechazaron la piedra angular más perfecta que jamás ha existido, Dios tiene una evaluación bien distinta. La palabra escogida, pues sabemos, ya escogido, ya hablamos de eso en el primero de Pedro capítulo 1 versículo 1, que somos elegidos, el mismo concepto. Y Pedro vuelve a su tema de elección que había mencionado en versículo 2 de capítulo 1 y que también va a repetir otra vez en capítulo 2 versículo 9 en algunas semanas. Y ahora es claro que la elección de Dios para la comunidad cristiana 2:9 y 1:2 depende completamente en la elección previa de Cristo como la piedra angular. Es la elección de Cristo como la piedra angular, como el Salvador,
que es la base para nuestra elección como su comunidad. Y también dice que es preciosa, que significa estimado como algo de mucho valor, algo bien valioso y precioso. Dios revisa la piedra angular que es Cristo y Él dice, esa es la única piedra angular digno de soportar lo que estoy haciendo. Cristo es la piedra perfecta, sin cualquier mancha, sin cualquier pecado, sin corrupción. Eso es porque Dios dice muchas veces en el Nuevo Testamento, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Muchas veces, incluso en la monte de transfiguración, y después sigue diciendo, óiganlo a Él. Si Él es la piedra angular, óiganlo a Él, síguelo, pon tu fe en Él. El problema aquí no es la calidad de la roca, el problema aquí es la calidad del juicio de la roca. Es como la historia de una persona y dos personas asisten a un partido de fútbol. En ese partido de fútbol están jugando Messi y Ronaldo. Y hay un hombre y hay un técnico profesional de un equipo de fútbol. Y los dos están mirando el partido. Y después del partido, un hombre que no es el técnico profesional dice, ¿sabes qué? Yo no estaba bien impresionado con esos jugadores Messi y Ronaldo. La verdad yo creo que no son tan buenos. Y el técnico profesional mira a ese hombre y dice, con todo respeto, su habilidad como jugadores de fútbol no es a prueba, no es bajo del juicio. Es decir, tú no tienes el derecho de evaluar y decir que no juegan bien. El mundo ya ha determinado, sus números, sus estadísticas ya ha demostrado que son súper buenos. Realmente ellos no son bajo la prueba, eres tú que es bajo de la prueba. Porque si alguien puede mirar a esos dos jugadores y decir que la verdad yo creo que no juegan bien, eso dice mucho más de ti que ellos. Porque en 100 años, cuando están escribiendo las historias de fútbol, no van a decir, pues había un tipo ahí que pensaba que realmente no jugaban bien. No, van a decir que pues, la verdad todo el mundo, aun si no te cae bien Ronaldo o Messi, no importa porque ellos juegan súper bien. Y es la misma cosa aquí. La calidad de la roca no está en cuestión. Nosotros somos en cuestión basado en nuestro juicio, Jesús es perfecto, Él no está siendo juzgado. El juicio de Cristo dice, tu juicio de Cristo dice mucho más de ti que Él. Si estás viviendo para ti mismo, estás rechazando a Cristo como la piedra angular, diciendo y juzgándolo indigno de confianza y indigno de construir tu vida sobre Él. Y algunos de ustedes que están haciendo esto en este momento, ustedes están revisando a Cristo, están diciendo, la verdad yo no sé si es confiable. Yo no estoy seguro que Él es confiable. Yo creo que Él no es dependible. Yo no puedo creer en un Dios que está en contra de la homosexualidad. Es que es increíble que nosotros comenzamos a ser jueces sobre Dios. Imagínate, el Dios todopoderoso, sabio, perfecto, sin pecado, omnisciente, eterna, omnipresente, bueno, creador de todo, siendo acusado, indigno de una creación débil, limitado, necio, pecaminoso, temporal y incompetente que somos nosotros. Increíble. Lo que nosotros determinamos de Cristo no cambia nada de quién es Cristo. Solo dice que nosotros somos tontos y nosotros somos necios. Jesús es la piedra angular perfecta, la única fundación confiable
para toda la vida. Y como veremos, Él da esa vida a ellos que ponen su fe en confianza en Él. Todo de eso fue el paréntesis de Pedro. Ahora Pedro regresa a su punto principal y nuestro segundo punto, que es la naturaleza de los privilegios y beneficios de ser un creyente. Y el primero es unión con Cristo. El primer beneficio que tenemos como cristianos en este pasaje es unión con Cristo. Versículo 5. También ustedes como piedras vivas. Haremos otra pausa. Esa realmente es una declaración tremenda, porque eso significa que en venir a Cristo nos hacemos como Cristo. Él es una piedra viva y nosotros nos convertimos en piedras vivas. Antes de la salvación, ¿qué somos? Con corazones de piedra inútiles. Y eso no es como pie página, eso no es como las tonterías que dicen los carismáticos que somos mini dioses. No, para nada. Pero somos como Cristo en que somos vivos espiritualmente y tenemos unión con Cristo. Antes de la salvación estamos muertos en nuestros pecados. Somos piedras espirituales. Pero ahora somos piedras vivas que van de muerto y común hacia precioso y elegido. Se dice que nacemos de nuevo, Pedro, a una vida o a una esperanza viva. Eso tiene que ver con el hecho que un día nosotros somos piedras vivas, porque por lo que ha hecho Cristo, nosotros también un día resucitaremos. Este nuevo nacimiento viene como un resultado de la palabra que viva. Y ese es donde vemos nuestro privilegio de unión con Cristo. Principalmente nos convertimos en vivos porque Cristo ahora vive dentro de nosotros. Cristo, Dios mismo, vive dentro de nosotros. 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Somos el templo del Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 9 a 11. Romanos 8, 9 a 11 dice: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu, versículo 11, habita en ustedes, el final del verso, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Nosotros somos vivos porque Cristo, el Espíritu Santo, vive dentro de nosotros. La Biblia dice: en salvación estamos escondidos en Cristo, que Él es nuestra vida y Él vive a través de nosotros. Colosenses 3:3. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Gálatas 2:20. Ustedes conocen este versículo. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Somos piedras vivas porque tenemos la piedra viva habitando en nosotros.
Y la unión con Cristo se ve también en el hecho que somos edificados como casa espiritual. Regresando al versículo 5. Somos edificados como casa espiritual. Y ahora vemos la razón por qué Pedro nos refiere a piedras, y a nosotros y Jesús como piedras. Porque Él quiere usar esa metáfora para conectar nuestra vida espiritual a la imagen de un edificio o un templo. Y cuando dice está edificando, pues eso es construir una casa. Está edificando. Y en otros lugares, el verbo está en el pasivo, que dice Dios es el agente que está construyendo su casa espiritual con sus hijos elegidos. Y en otros lugares en las escrituras se nos refiere como un cuerpo. Somos un cuerpo, pero Jesús es la cabeza. Somos una familia heredores con Cristo, pero Cristo sigue siendo el primogénito. Y ahora vemos que la iglesia es un edificio, es una casa, y nosotros somos como ladrillas en la casa, pero Cristo Jesús es la piedra angular, es el fundamento. 1 Corintios 3:9 nos llama el edificio de Dios. Pero quiero que me acompañen a Efesios 2, 19 a 22. Efesios 2, 19 a 22. Porque aquí otra vez revela más o pone más luz acerca del tema de nosotros como edificio. Dice Efesios 2, 19 a 22. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Nota versículo 20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y a profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí en Pedro vemos algo que es muy similar que Pablo dice en Efesios 2. Cuando somos salvos, nosotros estamos añadidos como otra piedra, como otra ladrilla en la casa que es la casa, la comunidad de Dios. Somos piedras vivas porque el edificio no está hecho de piedras reales ni ladrillas. Esa casa de la iglesia está hecho de almas vivas. Almas vivas, sí, vivas. Entonces, ese edificio está construido en el fundamento de la doctrina, en las enseñanzas de los apóstoles. Es que dice el versículo 20 de Efesios 2. Somos la casa de Dios, el templo de Dios, un edificio de Dios, en el fundamento de los apóstoles y los profetas, es decir, las enseñanzas, las doctrinas de los apóstoles. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la piedra angular. ¿Qué fue la enseñanza y la doctrina de los apóstoles? Fue todo lo que hizo Cristo. Fue la persona de Cristo. Entonces, mira, tenemos la piedra angular, que es la primera piedra que está puesta en la construcción. Y después de eso, basado en la rectitud de esa piedra angular, los apóstoles y los profetas construyeron la doctrina de la iglesia. Y porque Cristo es justamente es justo y perfecto, la doctrina y todo de los profetas y apóstoles también fue plano. Y nosotros estamos construyendo nuestras vidas por encima de ese fundamento de los apóstoles y los profetas, que realmente es la piedra angular, que es Cristo Jesús. La doctrina fue alineada y enderezada en su lugar por la piedra angular de la perfección de Cristo. La casa espiritual es una metáfora para la comunidad donde el Espíritu de Dios habita. Y ya está hablando de un templo. Y aquí tenemos una imagen increíble, que es
¿por qué hoy no hay templo? Porque no necesitamos un templo. Porque nosotros como cristianos somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios. Y siendo parte de este edificio, sucede porque somos en Cristo. Entramos en el cuerpo en Cristo. Eso es Efesios 1. Tenemos todas esas bendiciones espirituales en Cristo. Dios nos escogió en Él, Cristo. Es solo en Él que tenemos redención. Versículo 7 de Efesios 1. Estamos en Efesios 1. En Cristo tenemos una entrada en la herencia de Dios. Versículo 11. Efesios 2 dice que somos hechos vivos espiritualmente con Él. Capítulo 2, versículo 5. Y que somos levantados y sentados en los lugares celestiales con Él. Versículo 6. Y en versículo 7 son recipientes de su gracia en Él. Todo de que tenemos está en Cristo. Entonces, es la persona de Cristo que es la base y el fundamento de todo lo que hacemos y pensamos como cristianos. Él es nuestra piedra angular que establece la dirección de nuestras vidas y todo lo que hacemos. Si separamos de la piedra angular, nos derrumbaremos y seremos destruidos. Por último, Dios habitando en nosotros como un templo tiene aspectos individuales y corporativos. Entonces, somos una casa del Espíritu Santo, tanto individualmente y como comunitarios. Recuerda, soy un templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19. Pero este pasaje está diciendo que cuando soy salvo, yo como otro ladrilla en la casa de todos los creyentes en el mundo, soy otra piedra en el edificio que es el templo del Señor. Entonces toda la iglesia, cada uno de nosotros, si son creyentes de verdad, son piedritas en el gran templo del reino de Dios. Y eso también debe decir, si ustedes están viniendo a IBCC, no, pero yo quiero esto, yo quiero mis necesidades y yo quiero que me acomodan en todo, realmente tú eres una ladrilla. Tú no eres el templo. Deja de tratar de ser el rey. Mejor que entiendes su lugar. Yo soy una piedrita en un templo enorme y no se trata de mí. Ser humilde, ser enseñable. Eso no tuve en mis notas, eso fue extra. Entonces, la iglesia cristiana no es principalmente una organización social, pero es un nuevo templo donde las vidas transformadas de los creyentes somos ofrecidos como sacrificios vivos para la gloria de Dios. Eso también eso implica que nosotros no podemos vivir como un cristiano fiel separado de la iglesia local. Muchos dicen eso, no, yo tengo iglesia en mi casa con mi familia. No tienes iglesia en tu casa con tu familia. Eso no existe. Si tú eres una ladrilla en el templo, que es la iglesia, un cristiano individual no puede vivir con propósito o realizarse al margen de la comunidad con otros creyentes. Venir a Cristo significa venir y entrar relacionalmente con otros en el cuerpo de Dios. Unión con Cristo significa comunión con otros miembros del cuerpo. En conclusión, porque Pedro escribe un poco, no es tan estructurado, voy a decirles la traducción
en mis propias palabras. Versículo 4 y 5 dice: al venir a Cristo, ustedes están edificados como parte de una casa espiritual para ser un sacerdocio santo, con el propósito de ofrecer sacrificios espirituales que son aceptables a Dios a través de Jesucristo. Este Cristo a quien estás acercando es una piedra viva, y ustedes también son piedras vivas en el mismo edificio. Y aunque Cristo, la piedra viva, ha sido rechazado por los hombres, Él es elegido y precioso en la perspectiva de Dios. Entonces hoy, pues otra implicación es, si ustedes no son parte del templo de Dios, si hasta ahora han rechazado la piedra angular, hoy han aprendido la solución. Hay que acercarse, hay que venir hacia la piedra angular, quien es Cristo. Y hay muchos más beneficios. Hoy hablamos de la unión con Cristo, pero en las próximas semanas vamos a hablar de más. Por ejemplo, el sacerdocio que tenemos como cristianos. Pero oremos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por los beneficios que tenemos en Cristo, y gracias que esos beneficios realmente son para nosotros porque tú resucitaste de la muerte. No quedaste muerto. Si hubieras quedado muerto, realmente estamos perdiendo tiempo aquí y somos los más indignos de todo, dice 1 Corintios 15. Te agradecemos por la resurrección, y que un día podemos esperar que vamos a estar resucitados también, y que hoy en día podemos tener unión contigo a través de Cristo Jesús. Gracias por guiarnos y ser la piedra angular, y ayúdanos hoy en día ver esa piedra angular como precioso y elegido, y que nadie aquí rechace y desecha la piedra angular que es Cristo. Sálvanos, protégenos, haz tu obra a través de tu palabra. Amén.